Bienvenidos y bienvenidas a Entrevista Ágora. El día de hoy, en el marco del 10º Encuentro Surcolombiano de Psicología, tenemos al doctor Aldemar Parra, coordinador nacional del Programa de Convivencia y Salud Mental. Doctor Aldemar Parra, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Julio, y muchas gracias por la invitación al evento y al programa. Muchas gracias a ti por estar en estas tierras del sur. Encantado. Tu visita nos problematiza bastante en los siguientes aspectos. Creemos que la transición hoy del sur de Colombia y del país nos demanda muchísimos retos a nivel de la salud mental. Pero quisiera que nos comentaras en un primer instante en qué consiste la política de salud mental y convivencia a nivel nacional que tú representas y que coordinas en este instante. Bueno, en primer lugar, poner la salud mental en el contexto del posconflicto, como lo señalábamos en la discusión en el evento, colocar, digamos, el papel que puede jugar la salud mental en los procesos de reparación y en los procesos de atención integral, no solamente a las víctimas del conflicto, sino en general a toda la población colombiana, que de manera directa o indirecta han sido, de cierta forma, afectados por un conflicto de 6 décadas que ha generado secuelas en la salud mental y en la estructura psicológica de las personas todavía incalculables en el país. Entonces, un poco la apuesta de esta propuesta de política de salud mental se enmarca en ello, ¿no? En el proceso de reparación, como consecuencia, repito, del conflicto, pero también, y como lo señalábamos esta mañana, también visibilizar los aspectos positivos de la salud mental, ¿no? La capacidad de resiliencia que tiene este país, que tiene su población, creo que es un potencial enorme y desde ahí la política de salud mental también se soporta mucho. Entonces, esta política fundamentalmente lo que le apuesta es a fortalecer procesos de resiliencia, procesos, digamos, de reparación por las afectaciones, pero también potenciar toda esa riqueza que alrededor de la salud mental y de la superación de las adversidades tiene la población colombiana, ¿no? ¿Cuáles son los ejes principales de la política? Bueno, por un lado, digamos, nos enmarcamos en lo que propone el modelo también de atención en salud para el país. Toda una apuesta, repito, por la promoción de la salud, es decir, cómo potenciamos aquellos factores que se identifican en la población que la evidencia señala que son promocionales, es decir, que fortalecen las condiciones positivas de la salud mental de la población. En ese caso hay toda una línea relacionada con potenciar lo que la evidencia llama la promoción de la salud, una salud mental positiva, unos aspectos, digamos, promotores de las condiciones de vida y de salud de la población. La prevención y la gestión de riesgos creo que es el otro elemento fundamental. Creo que la evidencia muestra que entre más tempranamente se intervengan los problemas, los riesgos que la evidencia señala que caracterizan los eventos en salud mental, pues mucho mejor. Entonces acá la invitación es para que no solamente los actores del sistema de salud, las EPS y las instituciones que prestan servicios tengan esa posibilidad de intervenir esos riesgos anticipadamente, sino también los otros sectores. En el contexto educativo se puede hacer mucho, digamos, la comunidad educativa puede hacer mucho por identificar esos riesgos que caracterizan, digamos, la salud mental, cómo prevenir tempranamente el suicidio, cómo prevenir el uso de drogas, cómo prevenir el embarazo en adolescentes. Entonces hay toda una apuesta por fortalecer la gestión del riesgo, con un enfoque centrado en la salud pública. Y también un tema relacionado con los servicios ya de tratamiento y de rehabilitación, porque indiscutiblemente por más eficientes que seamos en promocionar la salud mental, en intervenir sus riesgos, va a haber siempre una población afectada con trastornos y con problemas de salud mental, que ameritan una intervención ya por los especialistas en la materia, los psicólogos clínicos, los psiquiatras, bueno, el equipo de la salud mental. Entonces también un eje tiene que ver mucho con ese tema, digamos, del tratamiento y de la rehabilitación. Y fundamentalmente un eje también que es muy transversal a todo esto son los temas relacionados con la inclusión social. La salud mental ha sido desde hace muchas décadas y en todos los contextos donde, no solamente en América Latina, sino en general en todo el planeta, ha sido objeto de mucha estigma y de mucha discriminación.
Entonces una apuesta es por vencer, digamos, todos esos imaginarios negativos que hay alrededor de ir al psicólogo, de ir a los hospitales mentales o a los servicios de salud mental, por el riesgo a ser estigmatizado socialmente. Entonces un poco, digamos, el eje transversal es centrado en la inclusión, es poder, entre otras cosas, reducir estigma, reducir discriminación y facilitar la inclusión social de las personas con problemas de salud mental. O sea, la evidencia lo muestra claramente, no hay nada más dañino en este caso para personas con problemas de salud mental que sentirse discriminados y cerrarle las puertas a la inclusión laboral, a la inclusión social. Entonces un eje muy, digamos, en el que se soportan estos otros tres elementos que he señalado, pues el tema relacionado con la inclusión social. O sea, estamos hablando entonces de promoción, digámoslo, de salud mental positiva, estamos hablando entonces de prevención en el sentido de gestión del riesgo, sí, y estamos hablando de tratamiento y rehabilitación transversalizado por lo que implica un enfoque de inclusión, ¿no? Bueno, ese es el reto que está. ¿Qué es lo nuevo de esta política? Porque tú muy bien lo dices ahora, estamos frente a un posacuerdo, la transformación de un conflicto que lleva más de 6 décadas en el país y que ha dejado tantas heridas, y sobre eso también múltiples políticas de salud mental que se han venido desarrollando en el país. ¿Qué es lo nuevo, qué es lo diferente de esta política? ¿En qué se mejora de otras políticas que se han venido planteando? Porque en el caso de las organizaciones de víctimas, uno de los quejas mayoritarias es que los servicios de salud no han dado respuesta suficiente a las necesidades que tienen. Entonces, ¿qué es lo que cambia en esta política? ¿Cuáles son esas transformaciones y por lo tanto cuáles son los desafíos en la implementación de esta política? Digamos que hay dos elementos en ese orden de ideas que planteas que creo que se vuelven elementos de oportunidad para que esta política de verdad pueda encontrar el escenario ideal para fortalecerse y para potenciarse. Por un lado, tú lo has dicho, la coyuntura actual de apostar a pararnos desde la política pública en el contexto del posconflicto, creo que eso se vuelve, digamos, como el contexto ideal, porque, y lo señalaba esta mañana, o sea, tenemos claridad que la reparación integral de las víctimas pasa también por un proceso de reparación emocional, de reparación más simbólica. O sea, el país, por ley de víctimas, ha hecho unos avances importantes en la reparación material, digamos, la devolución de tierras, las indemnizaciones y demás. Creo que en eso hay avances importantes, pero todavía ese componente, digamos, de la reparación simbólica, la reparación psicosocial, todavía está por desarrollarse en el país, y así lo señalan las víctimas del conflicto. Entonces creo que potenciar esta política en el contexto del posconflicto creo que es el mejor escenario, porque, y lo señalaba también esta mañana, o sea, no es posible hablar de construcción de paz, no es posible hablar de escenario de posconflicto si la salud mental no tiene un lugar privilegiado en ese proceso. Entonces creo que existen las condiciones hoy dadas ya por los acuerdos de La Habana y por la decisión política de este país desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista político también, de avanzar en esa dirección. Entonces creo que el posconflicto es el escenario ideal para esta política, digamos, digamos, como elementos que la pueden soportar y que le pueden dar la sostenibilidad que necesita y la voluntad política que requiere. Y lo otro también es una nueva apuesta que el sistema de salud está haciendo en el país por colocar la salud como un derecho fundamental y colocar a las personas en el centro del sistema. El sistema de salud colombiano ha hecho un gran esfuerzo durante estos 25, 26 años de vigencia en asegurar, digamos, el riesgo del aseguramiento. Tenemos hoy una cobertura de población superior al 98%, lo cual es una ganancia en términos, digamos, de resultados de política social muy importante y muy significativa, que eso el país lo tiene que cuidar. O sea, hoy ningún país de Latinoamérica puede decir lo que dice Colombia hoy. Tenemos el 98% de la población asegurada, que eso en reducción de gasto de bolsillo es una ganancia muy grande y muy positiva para el país. Pero también necesitamos avanzar en otras cosas en las que el modelo no ha logrado ser eficiente. Por eso la propuesta de este modelo coloca a la persona en el centro. Colocar la persona en el centro implica hacer todos los esfuerzos para que esta persona de verdad pueda tener acceso a los servicios,
lo más oportunamente, y no solamente los servicios de atención y de tratamiento y de rehabilitación, sino también acceso a los servicios promocionales y de gestión del riesgo, como lo señalabas. El modelo propone entonces digamos, una forma de hacerse operativo, y es intervenir por entornos, ¿sí? Que el sistema pueda de verdad llegar a los 5 entornos que se han definido: el entorno hogar, el entorno laboral, el entorno educativo, el entorno comunitario y el entorno institucional, que hace referencia al entorno hospitalario, digamos, para que desde ahí las intervenciones no solamente individuales, sino las intervenciones colectivas y poblacionales se puedan masificar. Esa es, digamos, un poco resumidas cuentas, la apuesta que se está haciendo desde este nuevo modelo. Y ahí encaja la política, y ahí encaja toda la parte operativa, las estrategias, los programas y los proyectos que se están desarrollando encajan en esta propuesta. Entonces, pues creo que estos dos elementos, el del modelo y el del posconflicto, la situación de posconflicto, se convierten, digamos, en la base de la política para su implementación en el país. Me parece muy importante eso que acabas de mencionar, y creo que son de las cosas que debemos analizar en este primer apartado de la entrevista. Uno, cómo convertir el posacuerdo en una oportunidad, ¿no? Es decir, una oportunidad para la transformación también en términos estructurales de lo que ha sido la política social en el país, ¿no? Y en este caso de toda la política en salud. Y por otro lado, esta transformación, diría yo, epistémica también del modelo de salud, ¿no? Cómo entonces el sistema empieza a pensarse multidimensionalmente, sistémicamente, para la aplicación de la política. Eso que mencionaba sobre cómo se operativiza en términos de los diferentes entornos, creo que es uno de los retos mayúsculos, pero también dentro de las transformaciones mayúsculas del proceso, porque evidentemente pasar de un modelo centrado solamente en la enfermedad o en el tratamiento, para pensar en un modelo ya multidimensional que entiende todos los niveles de relación en los que se encuentra el sujeto, y sumémosle a eso, que leo frente a lo que dices, que no es solamente lo derivado del conflicto armado, sino también todas las otras dimensiones estructurales que están pensadas ahí, y que creo que es uno de los retos fundamentales. Sobre eso quiero que hablemos en la segunda parte de esta entrevista, para profundizar un poco sobre esos niveles. Vamos a unos cortes institucionales y regresamos para seguir profundizando sobre este tema de la política de salud mental en el marco del posacuerdo o de la transición en Colombia. Regresamos a Entrevista Ágora en el día de hoy, precisamente hablando sobre posconflicto, posacuerdo, salud mental, y nos acompaña el doctor Aldemar Parra del Ministerio de Protección Social. Veníamos hablando en el primer apartado de las transformaciones de la política de salud mental. Ahora quisiéramos profundizar sobre esas transformaciones de la política de salud mental. Hemos hablado de una transformación muy importante, que es ese modelo paradigmático del entendimiento de lo multidimensional, ¿sí? De empezar a trabajar los entornos y centrarse en el sujeto. Un sujeto que efectivamente tiene relaciones y que hay que trabajar sobre el fortalecimiento de esas relaciones, que de una u otra forma las múltiples violencias también transformaron. Doctor Aldemar, cuéntanos operativamente, nos decías, ¿cómo se trabajan esos entornos? ¿Cómo se operativiza esa política de salud mental hoy en el país? Digamos que el modelo ha propuesto desde las intervenciones de carácter individual, intervenciones de carácter más colectivo y intervenciones más de corte poblacional, digamos. Esa es como en principio, la forma como se están construyendo las distintas formas de llegar a las poblaciones. Eso es importante tenerlo presente, porque en un contexto comunitario, por ejemplo, uno tendría que identificar claramente qué intervenciones de tipo colectivo pueden ser viables y cuáles no.
¿sí? Porque no todos los colectivos son iguales, por lo tanto intervenciones de carácter poblacional quizás no sean, digamos, lo más significativo, sí las intervenciones de carácter, digamos, más colectivo. Entonces el sistema está contemplando, el modelo está contemplando intervenciones de carácter individual, de carácter colectivo y de carácter poblacional. Lo otro es que el modelo también está intentando definir una ruta de atención integral, lo que se llaman las famosas RIAs. Y se han definido con los expertos, con la participación de la academia, se han definido en un primer momento 16 rutas que son absolutamente prioritarias y de carácter obligatorias para todos los actores del sistema. Dentro de esas 16 rutas, hay 3 particularmente que tienen relación directa con el componente de la salud mental y el papel sobre todo de la psicología en ellas. Una ruta tiene que ver con la atención, la intervención de los problemas asociados al consumo de drogas, reconociendo que este país se volvió un país consumidor de drogas. En un principio nos reconocíamos como un país productor de drogas, pero no era tan visible ni tan reconocido el problema del consumo. Entonces esa ruta de atención integral se centra concreta y específicamente en lo que tiene que ver con el consumo de drogas. Perdóname, te interrumpo ahí. Además que es un punto muy importante porque de las transformaciones psicosociales que se generan en las familias cuando son desplazadas derivadas del conflicto armado, se presenta un reto fundamental, es que sus jóvenes, que antes tenían otros espacios de sociabilidad, ¿no? El trabajo en el campo, otro tipo de dinámicas, llegan al sector urbano y los espacios de sociabilidad que tienen son o las pandillas o el consumo y empiezan a vincularse precisamente en esas mismas condiciones de vulnerabilidad. Entonces, identificar eso desde la evidencia creo que es un reto muy importante, ¿no? Y reconocerlo, que creo que es a veces lo que más nos cuesta, que el efecto del conflicto armado también es como condiciona o coloca en esa situación de posibilidad de los jóvenes frente al consumo. Sin duda. Fíjate que eso que señalas lo uno, digamos, con la propuesta que la ruta tiene. Como te decía, la ruta debe tener intervenciones de carácter individual que se centrarán en todo aquello que tiene que ver con la atención y la rehabilitación, que se hace muy desde lo individual, ¿no? Desde el análisis clínico de cada caso en particular. Pero fíjate que como la ruta necesariamente tiene que pasar por procesos promocionales y de gestión del riesgo, ahí es donde cobra sentido las intervenciones más de carácter colectivo y de carácter poblacional, digamos que pueden ser un poco más masivas y a la vez costo efectivas en la medida en que yo puedo intervenir más población. Entonces las rutas están vistas así, desde un componente de atención individual, pero también desde un componente más colectivo y más poblacional. En ese sentido, lo que señalabas con relación a las personas, a los perfiles de población que hoy consume drogas, que muchos de ellos son personas que han venido desplazadas por la violencia, que como lo señalabas en los entornos ya urbanos, pues se adaptan, digamos, a unas formas de vida que seguramente no les serán comunes ni cotidianas en el entorno más rural, digamos, por señalar de alguna manera, y evidentemente se vuelve un medio de adaptación a un entorno, el uso de las drogas en este caso. Entonces, por eso es tan significativamente importante el tema de las intervenciones colectivas, o sea, cómo intervengo poblaciones que tienen factores de riesgo psicosocialmente hablando comunes, en donde quizás las intervenciones dejen de ser tan individuales para ser un poco más colectivas con un enfoque diferencial. Por ejemplo, con población víctima intervengo de una forma distinta a la población que no es víctima del conflicto. Entonces, esa primera ruta, pues repito, lo que hace es reconocer un problema social y un problema de salud pública como es el tema del consumo de drogas. Con ese enfoque. Este enfoque es característico para todas las rutas, el grupo de 16 rutas. La otra ruta tiene que ver con los trastornos y con los problemas propiamente de salud mental, ya digamos los eventos propios característicos de la salud mental como la depresión, la conducta suicida, bueno, todos los eventos que tradicionalmente conocemos, digamos, en el marco de la salud mental. También con este mismo enfoque, ¿no? Con el enfoque de intervenciones individuales, pero también colectivas y poblacionales y de manera integral. Y una tercera ruta tiene que ver con las violencias, las distintas violencias, no solamente la violencia cotidiana, la violencia de calle, digamos, sino también la violencia sexual, la violencia de género y demás. También con esta misma mirada.
Y el resto de rutas, fíjate que es lo que tenemos que empezar desde la academia y desde la formación del talento humano en salud mental, tenemos que empezar a reconocer y a hacer visible. Es como en las otras rutas, que no son, digamos, tan temáticas de la salud mental, sino que son más en el orden del concepto integral de salud, cómo la psicología y la salud mental tienen que jugar un papel importante. Por ejemplo, hay una ruta concreta que se llama la materno-perinatal. Esa es una ruta que tiene una mirada promocional, pero también una mirada de la gestión del riesgo y desde la atención. ¿Cómo la psicología y la salud mental puede aportar ahí? Pues aporta muchísimo. Yo creo que las investigaciones que ahora vienen haciendo escuelas de psicología en el país relacionadas con el tema materno-perinatal empiezan a contribuir a ello, ¿sí? ¿Cómo logramos entonces un proceso de gestación lo más saludablemente desde la salud mental posible? Y ahí los psicólogos y las psicólogas y la salud mental en general tendrán mucho que aportar. Por ejemplo, cómo identifico una ansiedad desbordada en una madre gestante y cómo puede el psicólogo o el profesional de la salud mental intervenir, porque normalmente el ginecobstetra no lo hace o el médico general no lo hace, porque o no tiene el conocimiento, no tiene la oportunidad o no tiene el tiempo, por las razones que sean, mientras que el psicólogo o la psicología sí puede aportar en este caso particular. Y así con las demás rutas. Yo soy un convencido de que todos los campos de la actuación en la salud pública en el país se tiene que permear por una intervención con una visión integral donde la salud mental juegue un papel significativamente importante. Hoy estamos construyendo estas rutas, donde está hoy el país es en el diseño de estas rutas. En el conjunto de las 16 rutas, lo olvidé señalar, hay una de esas 16 rutas que se centra en todo el tema promoción y mantenimiento de la salud, con esa mirada, digamos, de intervenciones individuales, colectivas y poblacionales, y con una mirada también centrada en el curso de vida. Entiéndase por curso de vida los ciclos por los que los seres humanos pasamos en nuestro proceso de desarrollo integral. Entonces, lo promocional en la primera infancia, lo promocional en la infancia, lo promocional en los adolescentes, lo promocional en la juventud, en la adultez y en la adultez mayor. Que esos son como los grupos de población que se han definido. Entonces, esta ruta de promoción y mantenimiento da una enorme posibilidad para que la psicología y la salud mental pueda tener un lugar privilegiado allí. Yo creo que esa es de las cosas más novedosas y más interesantes en el marco del modelo, poder de verdad avanzar operativamente en todo lo promocional de la salud, que es una oportunidad de oro que tenemos. Y repito, tanto el talento humano en salud mental como los psicólogos, las psicólogas del país tendrán que conocer. La academia tendrá que hacer sus procesos de transformación también para que los psicólogos y las psicólogas salgan con mucho más, con más conocimiento y con más experticia para moverse en este escenario. Entre otras cosas, el sistema está haciendo un énfasis significativamente importante en trabajos más interdisciplinarios. Y ahí la psicología te tiene que mover como pez en el agua. Y hasta ahora no hemos tenido un lugar relevante. Creo que ahora con esta propuesta de modelo están dadas también unas condiciones que nos favorecen este aspecto, ¿no? Indudablemente, creo que aquí acabas de mencionar uno de los retos más importantes de toda esta política, ¿no? Estamos ante un desplazamiento paradigmático de lo que implica la salud mental durante mucho tiempo, y eso en términos operativos también se tiene que ver en los procesos de formación de los psicólogos y de las psicólogas, ¿sí? Entonces, en esa línea de los procesos de formación de los psicólogos y las psicólogas, es importante que el psicólogo también entienda que la psicología va más allá de un elemento netamente comportamental, que hay otra serie de dimensiones, es decir, una comprensión mucho más compleja, sistémica, de lo que implica el sujeto, ¿no? Y creo que ese es uno de los retos fundamentales. Yo quisiera que cerráramos este espacio, Aldemar, con cuáles son los retos institucionales, porque es que una de las cosas en las cuales se encuentra el Estado normalmente es que institucionalmente cada uno está hablando un idioma distinto. Sí. Podamos concretarlo para cerrar este espacio. ¿Cuál consideras que son los retos más importantes de la implementación de esta política en términos institucionales? Son varios. Y sería imposible ahora con el tiempo que nos queda poder señalarlos, pero un primer reto que creo que es fundamental tiene que ver con la transformación de los procesos formativos, que lo decías tú. O sea, esa alianza Estado y academia es absolutamente
indispensable para apostarle a un nuevo modelo de salud. O sea, yo te contaba tangencialmente cuáles son, digamos, los elementos transversales del sistema. Colocar la persona en el centro implica que la persona de verdad va a tener oportunidad en la atención y sobre todo calidad en la atención. Y la calidad en la atención pasa necesariamente por los procesos de formación de profesionales cada vez más integrales y con una mirada mucho más holística, como lo señalabas tú. Yo creo que ese es un primer elemento, la formación del talento humano. El otro elemento infaltable es el tema de la articulación de todos los actores, porque el sistema es complejo, tiene muchos actores, cada actor con unos intereses particulares, no siempre se visibiliza el interés general, el interés de todos, para que todos hagamos los esfuerzos por alcanzarlo. Entonces creo que uno de los esfuerzos grandes, sin duda, es el tema de la articulación de todos los actores. Y finalmente, y también en esta misma línea, el tema de articular a los demás sectores. Salud no es el responsable de la salud, ni de los resultados en salud. Los determinantes sociales de la salud están fuera del sector salud. Necesitamos mejorar la capacidad resolutiva del sector, pero necesitamos también el trabajo de todos los demás sectores. Digamos que brevemente estos serían como los retos grandes para este sueño de un modelo de verdad mucho más humano y más centrado en las personas, ¿no? Aldemar, muchísimas gracias. Definitivamente es una conversación en puntos suspensivos porque efectivamente los tiempos de transición no son solamente tiempos de transición entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. Creo que es una transición en todos términos estructurales, una transformación que requiere que todos los sectores, todas las instituciones y todos los procesos de formación logremos también transitar paradigmáticamente a lo que implica construir un país en paz. Muchas gracias por este espacio. Nos seguiremos viendo en Ágora, Entrevista Ágora.